Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues traemos a Dimash. Así que bueno, estamos de enhorabuena. Se había pedido bastante. Y bueno, esto es una canción que es el Ave María. Así que no tengo ni idea cómo va a resultar. Desde luego, yo ya no... Mejor no digo nada porque siempre me llevo alguna sorpresa con este hombre. Y al final, Además de verdad, ¿eh? claro, es que al final es lo que tiene. Es decir, tiene unos Además que registros. es que además el Ave María, que normalmente lo cantan ahí sopranos y tal, pues Sí, es un tono muy bastante agudo. bueno, Pero vamos, conociendo el registro que tiene, pues es decir, hay tenores que cantan el Ave María. Yo, de hecho, yo en la ceremonia de mi boda hubo un hombre que cantó el Ave María, pero que, claro, una, una cosa es que un hombre lo cante en el registro de tenor y ahora yo no sé lo que va a hacer y Dimash. este hombre que puede hacer lo que él quiera. Claro, porque creo que eran 7 octavas y media, una locura. Sí, sí, algo así nos pusieron, 7 y media, 8 octavas. Cuando, Madre mía, es cuando, que es una barbaridad. claro, cuando ya de por sí 4 octavas es una locura, pero claro, como él abarca desde el registro grave de un hombre hasta el registro agudo de una mujer, De un delfín. claro, ese agudo famoso que un poco más y se ponen a ladrar los perros del vecino, es decir, de lo agudo que era, así que increíble. Bueno, pues amigos, esta actuación promete, es de 2021. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá.
Estás muteado, David. Bueno, pues lo más cercano a un ángel que puede cantar, ¿no? Es decir, porque, a ver, ¿cómo podemos analizar esto? Pues si tienes de coro hay a no sé cuántos tenores y no sé cuántas sopranos de coros, De coros. Claro, no para cantar las canciones yo, no, no, bueno, hacerte de coros a ti. bueno, hay que decir que esta versión del Ave María no es la que yo tenía en mente. Bueno, de momento, porque de momento no ha dicho nada, ¿eh? Está Claro, ahí. esa es la clave, porque son 4 minutos y medio, llevamos casi tres y no ha dicho una palabra. Ah, que son. Pues entonces. Claro, es que ese es el tema, lleva más de la mitad. Entonces no tengo yo aquí, Ya, ya, ya. pe- Pues es alucinante lo de este hombre, de verdad. pero es, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Porque claro, es que la forma de emisión, ¿no? Del aire, el apoyo de diafragma tan impecable desde el principio, esa emisión tan bien colocada, sin presión, no hay un empuje ni un ataque duro, todo ello es como si flotase, ¿no? En el ambiente em, está creando esa atmósfera angelical que decía yo. Digo, esto es, si un Sí, ángel sí. cantara, sería lo más cercano que podrías escuchar, sería algo así parecido. Afinación perfecta y te puede hacer desde un grave a de pronto y sube a un agudo tremendo. mm, Después te hace un registro medio súper redondo, aterciopelado, muy cercano al barítono lírico. Claro, es que él va pasando de un registro a otro. eh, Como si no costase. claro, es decir, es como cuatro personas en uno. Claro, te puede hacer Bueno, en verdad es como si hiciera seis, ¿no? Porque te puede hacer debajo de barítono, de tenor. Después te puede hacer de contralto, de mezzo soprano y de soprano. Un poco, dices tú, ¿esto qué es? Em, bueno, de todas maneras, aquí demuestra que también que su voz no solamente es rango, sino cuerpo a la hora de cantar. Mm, Tal vez muchos cantantes que tienen gran extensión de rango descuidan pues los matices que te he comentado. Y claro, lo más impresionante de Dimash es cómo va cambiando de un tipo de voz a otra, ¿no? Es decir, cambia de voz mixta de cabeza, emisión lírica, y esos cambios lo hace tan fluido que parecen invisibles. Y Em, en esta no ha cambiado a voz de pecho ahí de soprano, la suya natural. mm, los agudos, el cómo los usa, ¿no? Es que lo hace todo tan suave que no hay ni un grito, no hay ninguna apertura así Tú fíjate que se han pasado tres exagerada. minutos y se me ha hecho corto. Claro, yo cuando me doy cuenta digo, yo digo, esto es la menuda introducción y digo, espérate, ya va más de la mitad de la canción. Por eso decía yo, digo, esto em, es impresionante, es impresionante. Bueno, me gusta el concepto del traje, del blanco y el negro, esa dualidad, bueno, que también tiene mucho que ver con su rango, ¿no? Que puede hacer un poquito de todo, tanto sumergirse en lo más oscuro como en la luz más clara. Bueno, vamos a continuar a ver A ver cómo cómo, termina. cómo termina, porque ya tengo la curiosidad, ¿no?
Димаш Кудайберген и Игорь Крутой. Браво! Просто мурашки по коже. La cara del pianista, cada vez que lo enfocaban, era de admiración absoluta, de... No me extraña, ¿eh? Además que es el- que Le han ofrecido como 20 ramos de flores en un momento. no me extraña. Es que además, mira, aquí debía ser, era bastante más jovencito que las que hemos hecho. A ver, esto es de hace 5 años. 6 años, cinco Cinco, o seis cinco. años, sí. Mm. Pero uf, Pero mira, a ver, está aquí en el panel, la forma de mirarlo es como, como el que mira a un está ser como, superior, como la cara que teníamos nosotros, seguro. porque ese... Porque es que aparte, Mira, aparte del rango vocal, la capacidad pulmonar que tiene para aguantar las notas es que es descomunal. aguantar las notas y jugar Sí, sí, ir con las subiendo los tonos. intensidades. Sí, 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 sí. Claro, es que ese es el tema. Y, un vibrato perfecto, orgánico, mm, no tiembla, no le tiembla la voz, en lo que debería de ser ya, cuando son notas tan prolongadas que la gente debería estar ya luchando por su vida para intentar encontrar aire, él mantiene el control, la fuerza, el empuje, el rango correcto. Es, es que es un caso tan único, por lo menos de lo que yo me he encontrado. Es que es curioso, ¿no? Porque este Ave María no es ni una pieza triste, ni tira por lo épico, es como espiritual, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Lo convierte en otra cosa. Em, es lírico, pero a la vez es sensible, es sacro, es... No sé. Es alucinante. Sí, efectivamente, es decir, porque, claro, iba a decir, es espectacular, pero es que todas las actuaciones de Dimash son espectaculares. Y claro, el dominio que tiene sobre su instrumento, que es la voz, em, mira que tiene un dominio Es absoluto. sí, es absoluto, pero estaba pensando yo en que el cómo también sabe cuándo hay que hacer, cuando tiene que jugar con los silencios, con las pausas, con las intensidades. En definitiva, es un gran músico, aparte de un intérprete increíble. Es una lección magistral de la técnica vocal aplicada, pero con inteligencia emocional. Y me parece sublime lo que ha hecho. Así que, bueno, la cara de este señor lo dice todo, ¿no? La manera en Y que la lo mira, nuestra, y la nuestra segura. seguramente también, seguramente también. Bueno, pues amigos, espero que lo hayáis disfrutado. La manera en la que lo miran, incluso los que están en el coro, yo creo que se tienen hasta que concentrar para no quedarse con la boca abierta mientras está cantando Dimash, diciendo nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, pero Efectivamente. se respira un ambiente de admiración tremendo. Bueno, pues amigos, espero que os haya gustado. Importante, importante y que no cuesta nada. Para apoyar el canal, se agradece ese like, suscribiros, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join,
lo que veis aparecer por la pantalla nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2, vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.